Seré sincero, no soy un gran hombre de familia. Mi carrera me mantuvo alejado de mi familia durante la mayor parte de la infancia de mi hija. Y una vez que mi esposa murió, ausente sería una descripción generosa de mí. Desde el punto de vista emocional, fue algo tan repentino y el amor de mi vida, Erika, se fue demasiado pronto mientras yo estaba afuera. Estos últimos 3 años han sido duros. Estoy acostumbrado al sufrimiento, la pérdida y el dolor. Ese golpe fue diferente. Hay un vacío dentro de mí que no puedo describir completamente y que no creo que desaparezca nunca. Por eso no me sorprendió que Aria me dijera que se iba a estudiar al extranjero el próximo semestre. Había estado en una universidad local los 2 últimos años. Creo que estaba harta de nuestras incómodas cenas de los martes por la noche y necesitaba un descanso. Supongo que uno solo no puede soportar tantas horas de silencio dolorosamente incómodo. Por esa razón, no podía culparla por irse. Ella había dicho que no era eso, pero yo lo sabía. Las oportunidades de crecimiento, las conexiones y la exploración del mundo exterior eran todas mentiras para evitar decir que necesitaba un tiempo lejos de mi vida. En realidad, no necesitaba encontrarse a sí misma, sino encontrarse más lejos de mí. Me dolió, pero lo entendí. Como dije, no soy un hombre de familia. Le había enseñado algunas cosas cuando era niña para protegerse, pero fuera de eso no teníamos mucha relación. No soy orgulloso de describir esas cosas. Me encantaría estar más cerca de mi pequeña Aria. La quiero con todo mi corazón. Simplemente soy realista. Así que decir que me emocioné cuando recibí esa llamada de FaceTime fue quedarme corto. El contacto había sido mínimo desde que se fue, y no había visto su cara en meses. Había algunos textos aquí y allá, y un par de preguntas sobre cómo solía hacer las cosas. Sin embargo, al verla llamar, no pude pulsar el botón verde lo suficientemente rápido. Cuando sus ojos marrones oscuros y su brillante sonrisa aparecieron en mi pantalla, casi tuve que luchar contra las lágrimas. Hola pequeña, ¿cómo estás? Te ves tan feliz. Y te has cambiado el cabello. Ahora eres rubia. ¿Quién lo iba a decir? Gracias, papá. Aquí encajo mejor como rubia, pero las cosas están muy bien. Europa es tan bonita y he aprendido tanto sobre mí misma. Realmente no podría ser más feliz, dijo mientras caminaba por una calle iluminada. Me di cuenta de que decía la verdad. Hacía años que no la veía sonreír así. ¿Cómo se dice hoy en día? Me dio en el clavo. Me alegro mucho de escuchar eso, Aria. ¿Qué has hecho? Cuéntame todo. Hace tanto que no hablamos, y ese viejo tiene todo el día. Bueno, había una cosa sobre la que tenía una pregunta. Tú eres el experto en esa área, así que quería un consejo, dijo mientras el comportamiento de su cara se volvía un poco más serio. De acuerdo, pregunta, respondí. Últimamente ha habido algunas desapariciones por aquí, pero la corté. Ahora estoy un poco preocupado. Vas caminando sola y tiene que ser bastante tarde por allí, dije medio en broma. Oh, papá, no tienes que preocuparte por mí. Solo hay un pequeño problema. Hay muchos, como docenas, dijo mientras doblaba la esquina hacia un callejón. Antes de que pudiera decir otra palabra, el marco se desplazó bruscamente para mostrar su entorno. Oí algunos crujidos y murmullos. ¿Aria? Más murmullos. ¿Aria? ¿Hola? El murmullo se intensificó un poco. Parecía alegre. ¿Qué estaba pasando?
Aria. El marco volvió a centrarse. Uy, lo siento, papá. Me he chocado con alguien al girar la esquina. Me estaba disculpando con él. Dejé salir el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Sí que sabes cómo preocupar a tu viejo. Espera un segundo. ¿Por qué? ¿Qué pasa?, preguntó ella. Ahora me di cuenta de que había alguien detrás de mi hija. Su silueta se acercaba rápidamente. A medida que se acercaba pude empezar a distinguir sus rasgos. Cabello largo, ondulado y oscuro, bien afeitado. Parecía de la zona, de unos 30 años. Y algo brilló cerca de su cintura. Era un... ¡Vértigo!, grité. Instintivamente se giró justo cuando él alcanzó. Hubo un forcejeo y el teléfono cayó. «Por fin te he atrapado, pequeña zorra», oí gritar al hombre. El teléfono había caído de forma que podía ver todo. Aterrado, empecé a gritar al hombre. «Quita tus manos de mi hija. Déjala en paz. Aria». Siguieron forcejeando de un lado a otro. Poco a poco, mi hija empezó a ser obligada a retroceder hasta la pared. La maldijo con gran intensidad. «Por favor, detenga esto». Aria perdió el equilibrio y el hombre levantó su cuchillo. Le dio un fuerte golpe. Atravesó el brazo de mi hija y la oí gritar de dolor. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. Otra vez no, porque siempre era incapaz de proteger a mi familia. Seguí suplicando, rogando a ese hombre que se detuviera, pero no me escuchó, no le importó. Golpeó a Aria una y otra vez. Le gritó a ella. Su postura protectora había limitado los golpes en sus brazos, pero esas heridas eran profundas. Ella no duraría mucho tiempo así. Había mucha sangre por todas partes. Ese maníaco no iba a parar. No pude evitar pensar en lo cruel que es este mundo. Maldije a todos y cada uno de los dioses que había. ¿Cómo pudieron dejar que eso sucediera? Tal vez me lo merecía. ¿Pero mi hija? Sus manos no estaban manchadas de sangre como las mías. Eso solo empezó a convertir mi miedo y mi pena en rabia. «Suéltala, bastardo. Te voy a matar, maldita sea. ¿Me oyes? He visto tu cara. Te voy a matar, maldita sea. Lo he hecho antes y lo volveré a hacer». Algo de lo que dije debió llamar su atención, porque por una fracción de segundo dudó. Eso creó una abertura, y gracias a Dios mi niña la aprovechó. Con toda su fuerza le dio una patada en la parte delantera de la rodilla. No sé qué fue más fuerte, su grito o el crujido de los huesos. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás y lanzó un grito de agonía. Vi cómo su mirada se encontraba lentamente con su pierna, ahora doblada por completo en la dirección equivocada, y cómo el pánico inundaba su rostro. Se tambaleó hacia adelante, levantó la cabeza para mirar a mi hija, pero ella no estaba allí. Sus ojos siguieron el rostro de sangre a su lado. Antes de que pudiera terminar, el brazo derecho de Aria le rodeó el cuello y lo apretó. Su cuerpo se retorcía. Incluso con la escasa luz podía ver cómo su rostro cambiaba de color. Aria gruñó mientras su agresor luchaba por escapar de su agarre. No pude imaginar el dolor que debió sentir por ahorcar a un hombre con heridas tan profundas en los brazos, pero esa dureza interior que debe haber recibido de su madre se mantuvo firme. Sin embargo, siguió luchando, y en su agitación, pudo golpearla. Ella dejó escapar un pequeño grito, pero siguió. Se inclinó hacia atrás y el agarre se hizo más fuerte. Los movimientos del hombre se ralentizaron, y podía decir que se estaba apagando. Momentos después, por fin lo estaba.
Me invadió una sensación de alivio. Mi hija estaba a salvo. Dejó al hombre en el suelo y se arrastró hasta el teléfono. Aria, gracias a Dios que estás bien. No era el momento de contener mi alegría. Dios, dioses, quien sea, estamos en buenos términos de nuevo. Mi culpa. Estoy bien, papá, no te preocupes, respondió ella. Inspiró profundamente para tranquilizarse. Su traje estaba completamente empapado. El color que había usado antes había desaparecido. Ahora era de un carmesí intenso. Gracias a Dios por tu entrenamiento. No puedo creer que hayas recordado la palabra clave. Estoy muy agradecido de que estés bien, cariño, dije, limpiando las lágrimas de mi cara. ¿Quién era él? ¿Te ha atacado antes? Tenía una reacción de perplejidad en su rostro, y volvió a acercarse al hombre. Empujó su cuerpo contra la pared del callejón para que estuviera sentado, y lo miró fijamente a la cara. Hubo unos segundos de silencio. Creo que lo conozco, dijo ella. La gran sonrisa que había lucido antes había vuelto, excepto que verla cubierta de sangre hacía que esa vez pareciera menos sana. Ahora era realmente un poco espeluznante. Estoy bastante segura de que su novia es la que maté el jueves pasado. No pude haber escuchado bien eso. ¿Repite? Dije. Maté a su novia el jueves pasado. Ahora no tengo ninguna duda, respondió. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Accidentalmente? ¿Ella te atacó? Aria, no lo entiendo, dije. La espeluznante sonrisa comenzó a desaparecer de su rostro. Ahora empezaba a parecer molesta, como si le estuviera preguntando algo ridículo. No, papá. La investigué, la acosé y luego la maté. ¿No te acuerdas de que te dije esas preguntas sobre cómo ser sigilosa? ¿Qué creías que te pedía? Espera. Con eso, rompió el cuello del hombre que la había atacado. Lo hizo con la misma naturalidad que si estuviera rompiendo un nudillo. Daba miedo lo fácil que le resultaba. Peor aún, en el momento en que la vida de ese hombre terminó, los bordes de sus labios comenzaron a curvarse hacia arriba. ¿Realmente había malinterpretado las cosas hasta ese punto? Cuando dijo que quería encontrarse a sí misma, ¿lo decía en serio? ¿Y eso era a lo que se refería? Yo también había matado, profesionalmente, pero podía recordar todos y cada uno de ellos. Nombre, dirección, familia, todo ello. Esas caras me han mantenido despierto por la noche durante casi 30 años. Las bolsas bajo mis ojos pueden dar fe de ello. Con Aria no se notaba. La expresión de mi cara debió mostrar al menos parte de mi desconcierto, porque ella se dio cuenta inmediatamente. ¿De verdad no lo sabías?, preguntó. No, no lo sabía, respondí tartamudeando. ¿Estás decepcionado conmigo, papá? Su expresión había cambiado por completo. Era la primera vez que me ponía ojos de cachorro. Yo no sé qué decir, Aria. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo eso? ¿A cuánta gente has matado?, pregunté. ¿De verdad quieres que responda a eso?, respondió con firmeza. No estoy tan seguro de quererlo. Los puntos en mi cabeza se estaban conectando. Había sido mucho más indiferente de lo que podría haber imaginado. Mi carrera me había enseñado todas las posibilidades necesarias para matar y salirse con la suya. Bajo el pretexto de necesitar protección, mi hija me había pedido que le transmitiera esas habilidades. Y lo hice. ¿Por qué?, dije.
Esa fue la única pregunta que pude formular. No sé si hay palabras para describir lo que sentía. Saber que tu dulce e inocente hija era una asesina en serie ya era bastante malo. Pero ver la facilidad con la que lo hizo, saber que le enseñaste cómo hacerlo sin darte cuenta, no hay palabras. Su respuesta no ayudó. ¿Por qué no?, dijo, haciendo una mueca. Había olvidado por completo que hacía unos momentos la habían atacado y que estaba perdiendo mucha sangre. De todos modos, necesitaba tiempo para procesar esto. Aria, deberías ir a limpiarte. Estás cubierta de sangre y esas heridas son profundas. Por favor, ve al hospital. Podemos hablar de eso más tarde. Tu recuperación es lo primero, dije. Ella sintió. Colgué y corrí a la habitación de al lado, donde vacié el contenido de mi estómago. Han pasado algunos días. Aria y yo nos hemos enviado algunos mensajes, pero nada más. Me he estado devanando los sesos todo el tiempo para ver si había algo más que se me escapara. ¿Había sido así todo el tiempo? ¿Solo necesitaba mi entrenamiento? Egoístamente no quería creerlo. No quería asumir toda la responsabilidad de esto. Probablemente por eso no soy un buen padre. Una vez tuvimos un vecino raro, un agente de seguros, el tipo más estricto que puedas conocer, absolutamente dedicado a su rutina. Sin embargo, sabía que tenía un lado oscuro. ¿Había hecho algo? ¿Qué hay de ese profesor de secundaria que tuvo? Hubo múltiples casos de estudiantes que tuvieron episodios en su clase. Un alumno empezaba a hablar de alguien que no existía y actuaba como si los demás estuvieran locos por no darse cuenta. Estos chicos habían acabado necesitando tratamiento. ¿Le había hecho algo a mi hija? Es mucho para pensar. Erika, siento mucho haberle fallado a nuestra hija. Si hubiera pasado en tu lugar, sé que Aria sería la dulce e inocente niña que siempre percibí. Siempre estuviste ahí para ella. Sé que he hecho muchas promesas que no puedo cumplir, pero te prometo, mi amor, que voy a traer a nuestra hija de vuelta. El monstruo que hay en ella debe desaparecer. Contemplar todo eso no era bueno para mi horario de sueño. Mi hija sabía que no había probado sus asesinatos. ¿Cómo iba a reaccionar? Iba a... Son las noches como esas las que te mantienen hiperalerta. Oír un suave crujido en el pasillo, el viento crujiendo un poco más de la cuenta, o incluso la lluvia cayendo de forma sospechosa. Estaba tumbado en la cama cuando oí un fuerte golpe en la puerta. Es medianoche. Eso no es normal. Agarré mi pistola de debajo de la almohada y me dirigí al pasillo. Avancé lentamente por el oscuro pasillo, con las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. A mitad de camino, oí que llamaban a la puerta y me sobresalté. Quien quiera que sea, que se joda. Me acerqué cada vez más hasta llegar a la puerta. Miré por la mirilla y no vi nada. Nada bueno. Probablemente no sea bueno que el primer pensamiento que se me haya pasado por la cabeza haya sido la falta de práctica que tenía. Mis habilidades se habían oxidado tras años de retiro. Tenía que calmarme y concentrarme. Desbloqueé la puerta en silencio. Estabilicé mi mano para disparar y abrí la puerta de golpe. Nada. Bueno, eso no es cierto. Había un paquete. Uno grande. Miré a mi izquierda. Miré a mi derecha. No había nadie. Justo en ese momento, mi teléfono empezó a vibrar y me estremecí. Miré a mi alrededor una vez más antes de meter la mano en el bolsillo. Era ella. Pulsé el botón verde y apareció en llamada de voz. Hola nena, ¿cómo estás?
¿Y dónde estás?, le pregunté. Estoy bien, papá. Creo que tenemos que hablar de eso. ¿Es un buen momento?, respondió. De acuerdo. Sí, Aria, soy todo oídos, dije. Me agaché para recoger el paquete. Era pesado. Lo llevé al interior, permaneciendo atento a mi entorno. Cerré la puerta y dejé escapar un suspiro de alivio después de haberla cerrado. Dejé el paquete en la mesa de la cocina y fui a buscar unas tijeras. Saqué unas del cajón y volví a la mesa. No tenía remitente. ¿Por dónde quieres empezar?, pregunté mientras empezaba a cortar el paquete. Creo que es mejor que empecemos por el principio. Hablemos de mamá. Abrí el paquete para ver la cabeza de Erika. Mis ojos se abrieron de par en par. Era una visión grotesca. El intento de conservar la cabeza no se había hecho bien. Había grandes cantidades de descomposición. Si no hubiera sido el amor de mi vida, ciertamente habría tenido problemas para identificar de quién se trataba. ¿Supongo que el paquete ha llegado?, preguntó. No respondí. Tomaré el silencio como un sí. Déjame que te cuente una historia. Desde que era una niña, quería ser como mi padre. No había nadie vivo que fuera tan genial como él. Pero nunca estaba cerca. Estaba demasiado ocupado para mí, dijo. Sentí como si mi corazón se hubiera ido al suelo. Así que eso era por mi culpa. Había intentado desviar la culpa y echársela a otros, como el vecino con un lado oscuro o el profesor que inspiraba un comportamiento extraño. Sin embargo, al final del día, no había nadie más a quien culpar que a mí. La culpa era mía. Mi madre, por otro lado, nunca fue muy fanática. Me cuidó, claro, pero no puedo decir que hayamos conectado de verdad. Todo era superficial para mí. No, yo quería ser como mi padre. Pero tal vez no le gustaba. Quizás no veía suficiente de sí mismo en mí. No tenía ni idea. Parecía que le gustaba el niño vecino, Jonah. ¿Por qué no le gustaba yo? Por supuesto que no era el caso. La quería mucho. Nunca fui alguien que expresara sus emociones, pero claramente había sido demasiado reprimido con mi hija. Hubo un trabajo que mantuvo a papá lejos durante meses. Lo eché mucho de menos. Todo lo que mamá hacía era regañarme. Haz los deberes. Ve a divertirte con tus amigos. Bla, bla, bla. Cuando finalmente volvió, no pude estar más contenta. Solo que la mayoría de las veces se mantenía aislado y se quedaba en su habitación. Parecía triste y cansado todo el tiempo. ¿Era por mí? ¿Yo lo entristecí? Oír esas palabras salir de la boca de Aria me llegó al alma. Mis fracasos como padre se acumulaban. Hacer que una hija no se sienta amada es un pecado tan grande como cualquier otro. Entonces, un día fuimos secuestrados por un colega suyo. Me enteré de que papá se ganaba la vida matando gente. Por supuesto, vino a rescatarnos y le metió una bala en el corazón al secuestrador. Cuando miré a los ojos de mi padre ese día, estaban vacíos. Por fin lo entendí. Matar lo hacía sentir solo. Por eso estaba tan triste. Entonces tuve una gran idea. Quizás si no tuviera que hacerlo solo no estaría tan triste todo el tiempo. Así que se me ocurrió un plan. Yo también iba a aprender a matar, incluso mejor que papá, y luego iba a sorprenderlo. Estaría tan feliz que ya no tendría que hacerlo solo. Así que hice que me entrenara, diciendo que era para protegerme. Dijo. Puede que supiera que era un asesino, pero seguro que no podía saberlo todo. El precio que se cobraba
las precauciones que se tomaban y los demás riesgos que se corrían. En esa misma casa había un túnel oculto hacia el cobertizo de atrás. Ese es el tipo de medidas que había tomado para protegerla a ella y a Erika. Ese estilo de vida retorcido consume cualquier cosa y todo lo que te es cercano y querido. Un ejemplo: mi esposa y ahora mi hija. Mantuve eso durante años. Eventualmente necesité decidirme por una primera víctima. Decidí que yo no era el primer objetivo ideal. Él era mi competencia después de todo. Estábamos en la escuela secundaria ahora, y cada chico de la escuela secundaria tiene la misma debilidad. Así que una noche, salimos de una fiesta juntos y lo seduje. Se lo puse fácil y cayó en el anzuelo, la línea y el plomo. Fuimos a la orilla del río, donde le permití que me hiciera el amor. Ese fue su regalo de despedida antes de ser enviado a la otra vida. Una vez que terminamos, le rodeé el cuello con un alambre y tiré de él. Pude sentir cómo se retorcía. Ambos sabíamos que no tenía ninguna posibilidad de escapar. Su cuerpo se quedó sin fuerzas y esa sensación, la de saber que había quitado una vida, fue un verdadero placer, dijo, con un tono de voz notablemente más alto que antes. Ya veo, dije. Mis palabras no parecieron perturbarla y continuó. Después de eso fui insaciable. No podía parar en uno, así que no lo hice. Prendí fuego en nuestra iglesia y escuché desde el otro lado de la calle los gritos de los que estaban atrapados dentro mientras se consumían. Nunca olvidaré esas hermosas llamas. Intenté interrumpir. Aria, tú... No parecía importarle lo que tenía que decir. Pasó el tiempo y ya no podía controlarme. Le conté a mamá mi plan. Estaba muy emocionada por ver lo que tenía que decir. ¿Sabe lo que hizo? Me abofeteó. Me regañó. Me dijo que lo que quería hacer era enfermizo. Que lo tenía todo mal. Pero ¿cómo podía? Matar era divertido. Imagina cuánto más divertido podría ser si lo hicieras con alguien importante para ti. Ella me dijo que iba a arruinar mi sorpresa, y yo no podía dejarla hacer eso. Así que tenía que irse. Empezó a profundizar, pero la ignoré. No podía seguir escuchando. Saber las cosas sádicas que Aria le había hecho a Erika no me ayudaría en ese momento. Egoístamente, lo último que necesitaba era más detalles sobre mis fracasos. Ya era un hombre roto antes de todo eso. Ahora, solo una cáscara vacía que deseaba ser arrastrada por el mar. En ese punto me quedó claro como el agua hacia dónde iba a ir eso. Me había resignado a mi destino. Que así sea. De todos modos, no me quedaba nada. Una roca golpeó la ventana y los pensamientos de mi fracaso se desvanecieron. Casi había olvidado que había alguien fuera todo ese tiempo. Quienquiera que haya dejado la caja seguía ahí fuera. Volví a escuchar la llamada. Aria no había dejado de hablar. Papá estaba en casa mucho más a menudo ahora. Al principio estaba contenta, pero pronto me di cuenta de que se sentía más miserable que nunca. Cuanto más tiempo pasaba con él, más veía su verdadera personalidad. En realidad, era bastante patético. No encontraba divertido matar en absoluto. Lo odiaba. Lo hacía porque era bueno en ello, y ponía comida en la mesa. Fue un poco enfermizo ver lo débil que era mi ídolo en realidad. Había puesto a ese hombre en un pedestal. Naturalmente, empecé a tenerle rencor. El sonido de alguien caminando sobre la roca se oía afuera. No era sutil. Quería ser escuchado. Afortunadamente las persianas estaban cerradas. Empecé a salir de la cocina de puntillas y hacia el armario o el pasillo, con la pistola aún en la mano. No podía estar seguro,
pero tenía un 90% de certeza de que Aria no conocía la habitación oculta tras el armario. Entré en el armario y retiré la falsa espalda en silencio. Así que decidí marcharme. No éramos compatibles, y ahora sabía que no me entendería como yo esperaba. Nunca podríamos ser compañeros de matanza. Supongo que mamá tenía razón después de todo. Volví a colocar el postizo. Observé la habitación. Nada parecía fuera de lugar. No había huellas. La cantidad adecuada de polvo. Hacía un tiempo que no estaba en esta habitación. 100 metros cuadrados que consumían años de mi vida. En la esquina de la habitación había un escritorio con una bolsa de lona encima. Abrí la bolsa, saqué la laptop de su interior y un teléfono desechable. Giré la cabeza y vi un cuadro en la pared. Lo quité de las bisagras. Erika, Aria y yo. Mi pequeña sofocada por mis brazos. Mi hermosa esposa a mi lado. Todos nosotros sonriendo. Un recuerdo tan agradable. Agradable pero distante. Dejé la foto en el suelo y me froté los ojos. A partir de ese momento me dediqué a lo mío. Me acercaba si se necesitaba su experiencia y nada más. Cuanto más mataba, más eufórica me sentía. Al final dejé de preocuparme por si lo probaba o no. Era feliz a pesar de todo. Cada vez fui menos discreta en mis peticiones de ayuda. Y lo que es más importante, me convertí en una asesina muy buena. Envié un texto rápido en el contestador y luego encendí la laptop. Puede que la habitación estuviera escondida, pero las paredes no eran gruesas. Dios, las computadoras tardan mucho en encenderse. Pude oír más pasos fuera. Parecía que se dirigía hacia la puerta principal. Los pasos sonaban más pesados. La laptop finalmente llegó a mi pantalla de inicio. Abrí algunas aplicaciones. Pulsé algunas teclas y dejé el teléfono encima. Rebusqué en la bolsa en busca de un objeto más. ¿Dónde están? Ah, ahí. Saqué las cápsulas de aire de la bolsa y lo conecté con el teléfono que quedaba en mi mano. Luego me senté y escuché. Papá, ¿quieres saber por qué te dije que era una asesina? Preguntó. Forcé el sollozo que pedía salir de nuevo dentro de mí. No, Aria, no quiero, respondí, con las lágrimas cayendo por mi cara de todos modos. Es porque a esas alturas no puedes detenerme, dijo ella. Mi pequeña Aria había desaparecido. Eso era innegable. Que mi hija me dijera que no podía evitar que matara no era fácil de escuchar. Sin embargo, había algo más preocupante. Escuché varios pares de pasos afuera ahora. ¿Quién es su amigo?, pregunté, limpiándome la cara. El teléfono en mi mano parpadeó. Había recibido un mensaje. Me levanté y me dirigí al otro lado de la habitación y aparté algunos objetos del camino. La ventilación debería seguir funcionando. Había un pensamiento que me rondaba por la cabeza y del que no podía deshacerme. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo me quedaba. Las autoridades ciertamente no llegarían a tiempo para salvar el día. No tan lejos. De todos modos, el sheriff local probablemente no se enfrentaría demasiado bien a Aria y a su amigo. ¿No creías que iba a encontrar gente similar cuando estudiara en el extranjero? Sabes mejor que nadie que siempre quiso una hermana. O dos, respondió. ¿Dónde estás, Aria? ¿Qué?, preguntó ella. ¿Dónde estás, Aria? ¡Habla!, gritó ella. Lo siento. ¿Dónde estás, Aria?, fue la respuesta, mucho más clara ahora. Estoy cerca, respondió ella burlonamente. ¿Por qué no vienes a saludar a tu querido padre?
Sería de mala educación que mis amigos no se presentaran primero. ¿No crees?, dijo ella. Parece un lugar extraño para establecer la línea. Matar a la gente está bien, pero ¿cómo se atreve alguien a presentarse fuera de turno? Soy una chica compleja. ¿Qué puedo decir?, se burló ella a su vez. El teléfono volvió a parpadear. Ya está. Entendido. Ya veo. Es bastante tarde. No creo que sea un buen momento. Deberías hacer venir a tus amigos más tarde. Oh, pero insisto, ya están aquí. Sería una pena enviarlos de vuelta ahora, dijo ella. Muy bien, cariño, si tú lo dices. ¿Alguna otra confesión que tengas que hacer antes de que este viejo consiga por fin el tan necesario descanso? ¿Por casualidad has oído hablar de la aplicación Encuentra mi teléfono?, se burló ella. No puedo decir que lo haya hecho. Básicamente me permite ver dónde estás según la ubicación de tu teléfono. Parece que estás en el armario. En realidad, no. Eso no es correcto. Detrás de él, respondió. Eso es interesante. Tiene sentido que tengas una habitación secreta en alguna parte. Quizá no estés tan arruinado como pensaba. Paredes seguras, supongo. ¿También mucha munición? Supongo que quieres una guerra de deserción. Está bien. Podemos esperar. Eso o volar la casa. Tenemos opciones y no tenemos que preocuparnos por despertar a ningún vecino. No estoy interesado en una guerra de deserción. ¿En serio?, dijo ella. Eso parece mucho trabajo para un resultado inevitable. Soy demasiado viejo para esperar. Entonces, ¿por qué no nos haces un favor a todos y sales ahí, papá?, preguntó. Envié un último mensaje. Este fue el que hice. Eso no es realmente una opción. ¿Por qué no?, respondió ella. Por varias razones. ¿Por ejemplo?, dijo. Bueno, en primer lugar, no estoy allí, fue la respuesta. Y segundo, no soy tu padre. Usted no es mi... ¿Entonces quién es?, preguntó ella. El cuerpo de mi hija se tensó. Su teléfono se iluminó y pulsó el botón verde. La llamada de audio había cambiado a FaceTime. Solo un viejo amigo. Puedes llamarme Jeff. Entonces, ¿qué? Aria comenzó antes de girar para encontrarse con mi mirada. Era la primera vez que veía a mi hija con el cabello rubio en persona. Estaba preciosa. Y saludable también. Si no la conociera, diría que estaba en su mejor momento. El rubio te queda realmente bien, Aria, le dije. ¿Cómo?, preguntó ella, con el cuerpo temblando mientras miraba fijamente el cañón de mi pistola. Le envié un mensaje a un amigo para que me reemplazara un rato y te mantuviera en la línea. Estaba usando eso por escuchar, dije levantando el transmisor y señalando las cápsulas de aire. Eso le dio tiempo para rastrear tu llamada y enviarme un mensaje de texto con tu ubicación. Me dio tiempo para llegar a ti. Menos mal que realmente estaba cerca. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué has venido a hacer? Lo que dijiste que no podía hacer, respondí. Papá, yo... No la dejé terminar la frase. El cuerpo de mi hija se desplomó en el suelo en un rincón. Me quedé parado un momento, dejando que el impacto de lo que había hecho me golpeara. Me había resignado a ese destino, pero eso no lo hizo más fácil. Me agaché y miré a mi pequeña Aria. Tenía los ojos muy abiertos y una mirada todavía conmocionada que se extendía por su rostro. El agujero recién hecho entre sus ojos había empezado a gotear sangre. Cerré suavemente sus párpados. Lo siento, Erika,
He roto otra promesa, pero desafortunadamente mi noche no ha terminado. Esa habitación ya no está vacía. Incliné la cabeza antes de echar una última mirada solemne a mi hija. Luego me fui. Ya se los dije a todos antes. No soy un gran hombre de familia.